Bueno, gracias por su atención a esta presentación que se llama La gran situación social y política de la ética cristiana actual. Em, Dedicamos la primera sesión, la primera semana de la clase al estudio del sentido teológico de la ética cristiana, que no se puede plantear la cuestión de cómo vivir sin tomar en cuenta quiénes somos y qué somos como parte de la creación de Dios, cuya autorrevelación culminante es la persona de Jesús. Y nosotros, como la generación actual del pueblo de Dios, cuya ética no puede consistir solo en unos principios abstractos que se aplican o unos métodos para tomar decisiones difíciles. Tiene que ser la ética de un pueblo que responde a la revelación del Dios creador una y otra vez, una ética consecuente con la memoria del pueblo del cual somos la generación actual. Esto es una ética de escuchar la voz de Dios, la voz de Dios viviente a la luz de las escrituras, y es una ética de obedecer esa voz en las circunstancias muy concretas en las que nos encontramos. Entonces, eso es lo que vimos en la semana uno, poco para ir ubicándonos para el tema de la situación en la que nos encontramos ahora. Eh, en la semana 2 de la clase contamos una historia, la evolución de la ética, para comprender algo de la crisis actual de la ética y de la ética cristiana en particular, y para iluminar por qué tenemos que estudiar la ética como una tarea teológica, como un estudio de la revelación de Dios. Se puede entender la crisis de la ética actual como una fragmentación tremenda, como una crisis de autoridad, según la cual eh, es difícil especificar fundamentos compartidos o imaginar una visión coherente de la vida, una visión de la vida en común, una vida de comunidad. Se manifiesta la crisis en la separación entre el ser humano y el resto de la creación, que lo sostiene, con todas sus consecuencias ecológicas atroces. Se manifiesta en un cristianismo que no conoce la unión de cuerpo y alma, de justicia y salvación, de razonar y sentir, un cristianismo cautivo a estructuras recientes de nacionalismo, por ejemplo, de tal manera que los cristianos nos mataremos unos a otros en nombre de nuestra nación y entendemos el bien de nuestra nación como independiente, priorizado sobre el bien de otras naciones. Un cristianismo cautivo también a una economía de explotación y consumo, ignorante de la ley de Dios que dirige al pueblo de una manera clara sobre el descanso de la tierra y de los animales y de los trabajadores, sobre un reparto justo de la riqueza que se genera de la tierra y del tejido social. En fin, una fragmentación intelectual, social y económica, cuyo principio fundamental parece ser la rivalidad, el derecho a hacer la vida como yo quiera o como nuestro grupo quiera, lo cual resulta en una explotación masiva unos de otros y de los animales y de la tierra. Em, Como Elsa Tames nos ha indicado en la lectura para la semana actual, la semana 3, sería imprudente describir la fragmentación que resulta de la evolución de la ética en la que nos encontramos como una simple decaída de una época anterior romántica en que todo estaba bien, en que todo el mundo servía a Dios. La fragmentación moderna que nosotros y nosotras hemos heredado es en parte una reacción a la opresión característica de la época anterior. La unidad de la cristiandad medieval
era una unidad impuesta y bastante ficticia y por tanto frágil. Su cristianismo era en gran manera imperialista y colonialista, lo cual dio pie a un separatismo, tanto cristiano como no cristiano. Entonces, como vamos a ver en esta presentación, en la semana 3 de la clase, ese separatismo se ha visto obligado a buscar nuevas bases de un proyecto en común, bases como el nacionalismo de los estados-nación o países modernos, bases ideológicas que han conseguido incorporar algunas poblaciones anteriormente oprimidas y marginadas, pero que a la vez han dado forma a pueblos nacionales rivales entre sí y a expensas de un montón de gente que sin querer son los sacrificios de estos estados-nación. Comunidades y personas que el Estado-nación igual tiene que tolerar, pero que no incorpora plenamente. Gente que representa supuestamente lo que el Estado-nación civilizado ha superado y tiene que seguir superando. Son gente indígena, nuevamente marginada por los Estados-nación norteamericanos, sudamericanos, africanos y asiáticos. Y son también las poblaciones eh, bien nacionalizadas de los estados-nación menos euroamericanos, entre ellas las poblaciones latinoamericanas, las cuales muchas veces tienen que someter su vida a la ideología y dominio de los estados-nación blancos de Norteamérica y Europa, que supuestamente son pueblos realmente civilizados, con su tecnología y universidades y empresas y cultura y tal históricamente con su religión también, aunque el cristianismo consciente se ha ido quedando cada vez más en los márgenes de las sociedades europeas colonialistas y está en declive en Estados Unidos y Canadá. En fin, las bases modernas de unidad que se formaron en la fragmentación de las estructuras europeas medievales, estructuras que no dejan de ser fragmentadoras en sí, siguen siendo caracterizadas por una rivalidad y violencia brutales en la actualidad. Un sistema de supuestas unidades nacionales cuyos dioses requieren sacrificios enormes de seres humanos, de animales y de tierra, destruidos en la guerra, en el dominio de empresas potentes y en la explotación que estos proyectos de estados-nación mantienen. La iglesia cristiana en todo esto, fragmentada en toda esta historia, ha sido autora de grandes injusticias a la vez que ha sido un camino de vida. Últimamente ha estado creciendo explosivamente en las partes del mundo anteriormente colonizadas por poderes europeos, cristianos, y entre las comunidades inmigrantes de esas partes que ahora viven en los países europeos y norteamericanos. Mientras tanto, la iglesia cristiana eh, lleva décadas deteriorándose en poder y número en la población blanca de estos países colonizadores. En Europa y América del Norte, la iglesia blanca ha presentado algo de resistencia a la ideología de nacionalismo y explotación, pero más que nada, sobre todo en Estados Unidos, la iglesia blanca ha servido como capellán del Estado-nación y de sus dioses. En América Latina se aprecia bastante resistencia cristiana y también no cristiana a la fragmentación de la modernidad, así como a unos santos y santas increíbles de justicia en medio de todo esto, tanto católicos como protestantes y algunos no cristianos también, porque en lugares latinoamericanos dominados por los estados-nación euroamericanos, con su poder económico y militar, la verdad es que ha sido difícil ignorar la injusticia e infidelidad cristianas. Desde fuera de Norteamérica y Europa, en América Latina, por ejemplo, igual se puede discernir mejor la mitología estadounidense, de la cual los cristianos blancos nos hemos emborrachado aquí en Estados Unidos, tanto, y bueno, incluso la población no cristiana también. Pero en América Latina también, la iglesia en diferentes expresiones ha servido como
capellán, sino administradora de los estados-nación latinoamericanos. Y una gran parte de la iglesia cristiana se ha dejado emborrachar de la mitología y espiritualidad típicas del cristianismo europeo blanco, euroamericano, buscando imitar a los que parecen poderosos y siendo influenciados por misioneros norteamericanos. Y luego aquí estamos, algunos cristianos latinos y semilatinos en esta clase de varias partes de América Latina, preguntándonos cómo vivir cristianamente en medio de todo esto. Entramos pues en la fase del curso en que queremos entender mejor, y este es el tema de esta presentación, la gran situación social y política en que nos encontramos en la actualidad, en la cual estamos estudiando la ética cristiana en esta clase y buscando vivir cristianamente donde vivimos en nuestras comunidades locales. Me refiero con esta gran situación a las corrientes y estructuras más potentes de nuestras sociedades, las cuales han formado o han dado forma a nuestra vida actual y que siguen formando nuestras sociedades de cara al futuro. Son corrientes ideológicas, pero también psicológicas, muy presentes en la imaginación de cada uno de nosotros, nuestras intuiciones morales, nuestras memorias, las cargas y las esperanzas que caracterizan también a nuestras iglesias. Me refiero sobre todo a las estructuras o corrientes de la raza y de la nación. Esos van a ser los asuntos primordiales de esta presentación sobre la gran situación social y política en la actualidad en la que estamos haciendo ética cristiana. Bien, vamos a seguir las diapositivas y espero que hayan podido encontrar también el bosquejo para seguir el hilo de la presentación y tomar apuntes si desean hacerlo. Bueno, ¿por qué es importante estudiar la gran situación social y política de la ética cristiana actual, lo que son sus corrientes principales? Es importante por varias razones. Una es que estas corrientes sociales y políticas no son inocentes ni neutrales, sino fuerzas dignas de crítica cristiana y de reforma cristiana y quizás de abolición cristiana. Estas corrientes influyen en un montón en nuestra forma de vivir y la ética cristiana se trata de pensar en cómo vivir cristianamente, cómo vivir de una manera fiel al Dios que se ha revelado y nos está llamando continuamente a una vida que refleje su justicia y disfrute de las bendiciones de su gobierno, de su reino. Y tenemos que tomar en cuenta en qué situación estamos escuchando ese llamado. Otra razón por la cual hay que estudiar la gran situación social y política de la ética cristiana actual, es que una ética cristiana que no tome esta situación en cuenta puede hablar muy piadosamente sobre Dios y el aborto y la sexualidad y la guerra y la eutanasia e incluso la pobreza y la desigualdad económica, pero de tal manera que obedece estas corrientes de poder y hasta refuerza sus sistemas actuales de opresión, de una manera que distrae nuestra atención de lo que realmente determina la forma de nuestra vida. De una manera que en nombre de la piedad cristiana y con muchas citas bíblicas, refuerza estructuras cuestionables de política y de sociedad y de economía también. El discipulado cristiano se dedica a la justicia y la paz del reino de Dios. Y no podemos practicar esa justicia y esa paz muy bien si resulta que nuestros conceptos y hábitos de justicia y paz son cómplices del racismo y del nacionalismo. Tomemos, por ejemplo,
la cuestión del aborto. Los cristianos podemos oponernos al aborto porque encontramos textos bíblicos en los que se entiende al niño no nacido como un ser humano. Pero aparte del problema de ignorar la complejidad de embarazos en circunstancias de pobreza y desintegración social, de la carga que imponen en la mujer abandonada por el padre del hijo, que no tiene que responsabilizarse muchas veces de nada, de la marginación de la madre por una sociedad que se niega a apoyarla de una manera suficiente, eh, aparte de esos problemas, podemos encontrarnos en una situación social y política en que compramos una plataforma electoral política antiaborto por el precio de una política racista o una política económica devastadora, una política económica que roba a los pobres para enriquecer más a los ricos y fomenta condiciones en las que hay aún más abortos entre los empobrecidos, mientras se habla mucho de proteger la vida del feto y leyes para impedir abortos. Esto es lo que ha ocurrido bajo varias administraciones nacionales en Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. Una política oficial antiaborto con una política económica que ha fomentado el aborto. O se oye a la gente decir que el aborto es un derecho, sobre todo para mujeres pobres, de minorías oprimidas. Y luego nos damos cuenta que el aborto como derecho ha sido utilizado por autoridades municipales y estatales en barrios pobres de Estados Unidos para reducir la población de gente oprimida, de gente no blanca, para que haya menos gente supuestamente problemática en nuestras ciudades. Vaya forma de liberar a las mujeres pobres. Se podría aplicar un análisis parecido a la cuestión de la homosexualidad, porque se ha empleado como una especie de pecado por excelencia y la oposición a ella como símbolo de compromiso, de convicción moral bíblica. Resulta que con una plataforma anti-homosexual, apoyada por parte de muchos cristianos, se justifican e implementan políticas económicas devastadoras y programas de violencia, todo detrás de una fachada piadosa de valores de familia y moralidad sexual, muy útil para esconder la corrupción y la hipocresía, sobre todo la opresión de la mujer y la injusticia sexual dentro de la familia supuestamente tradicional, y opresión e injusticia perfectamente compatibles con los supuestos valores de la familia. En fin, las posturas oficiales ante las cuestiones típicas de la ética, como es la del aborto o la homosexualidad, a veces esconden una realidad aún más influyente, bien sean posturas a favor o en contra del asunto moral que sea. Las posturas oficiales, lo que la gente dice creer, sigue siendo importante, por supuesto, pero esas posturas no suelen ser una medida adecuada de los hechos de un gobierno o de la vida que la gente lleva en realidad. Muchas veces esas posturas oficiales son una trampa. Muchas veces son una mentira, una fachada. Y se usa la Biblia para crear y sostener esa mentira. Muchas veces nos distraen del amor que es el corazón de la ley de Dios, de la justicia y la paz que son el reino de Dios en la tierra. Creo que Elsa Tames nos ayuda a entender mejor nuestra situación social y política a la hora de hacer ética cristiana en este sentido. Vivimos en una situación que es el resultado de más de 500 años de colonialismo euroamericano cristiano, el cual ha empleado la Biblia, como ella expone, como su lenguaje de verdad, de derecho, de dominio, de piedad. Vivimos en una situación de fractura entre países nacionales poderosos y otros subordinados a estos. También de fractura entre los inmigrantes y los ciudadanos, entre los supuestos extranjeros invasores y los que supuestamente son de casa, los nacionales. Vivimos pues una situación actualmente en que los cristianos de cierto trasfondo se establecieron
como la población nacional de referencia y se han olvidado por completo de la realidad inmigrante del pueblo de Dios de Israel y de su propia historia de inmigración. Es más, estos cristianos establecidos han conseguido con mucho genio y con el lenguaje de la Biblia desprestigiar a ciertas clases de inmigrantes como eh, las personas que supuestamente amenazan las bendiciones de Dios para la población nacional de referencia. Esto de que Abraham fue un arameo errante, según Deuteronomio, o que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, según Mateo, nos dará alguna moraleja bonita sobre la humildad o algún otro rasgo de piedad personal, pero no se trata realmente, la gente concluye, de cómo Dios se revela, cómo se revela precisamente en los que emigran, cómo se revela en contra de los que creen ser los representantes y dueños de la nación establecida que sea. Añadiremos la dimensión económica a la gran situación actual de la ética cristiana a partir de la semana 4 de la clase, una dimensión sin la cual no se puede entender el fenómeno y las dificultades de la inmigración o el apoyo que se ha encontrado en la Biblia para la política nacionalista y antiinmigrante que crece en tantas partes del mundo actualmente. Vivimos en una situación en que la fractura entre los que supuestamente son de nosotros y los que supuestamente no son de nosotros en términos raciales y nacionales nutre todo un sistema de comercio y valor, un sistema feroz y voraz de conversión que lo convierte todo en un valor monetario, sean los cuerpos que trabajan, los cuerpos que se ofrecen como servicio sexual, el pan de cada día o el acompañamiento humano. Todo esto se convierte en la misma moneda que la de móviles y coches y petróleo y casas de vacaciones o de lujo, y se juega al futuro de la sociedad para que unos pocos puedan tener lo que quieren ahora, mientras que muchos mueren de hambre, de guerra, de falta de agua potable, etcétera. Es decir, vivimos, como nos enseña Elsa Tamés, en una situación en que el Dios que tanto afecta la forma de nuestras vidas y las vidas de tantas otras comunidades es el mercado, no el Dios de la gracia. El Dios del mercado que en su sistema de conversión sirve a una élite y la población de cierto trasfondo que se alimenta de la explotación de los de otros trasfondos, y los de otros trasfondos se esfuerzan un montón por conseguir algo convertible al valor del mercado divino, por un pedazo de esa vida aparentemente abundante y bendecida, o lo que es más común, por conseguir algo para comer. Y así se conforman al modelo que el Dios del mercado ha generado para ellos como mecanismo del dominio de la gente dominante. Como digo, vamos a entrar en esto de la economía más a fondo en la semana 4. Quería tocar el tema por encima un poquito ahora porque es un tema de los escritos de Elsa Tames que hemos leído en la semana 3 y es bueno tomarlo en cuenta mientras que estamos estudiando las estructuras de raza y nación. Lo que quiero subrayar aquí al inicio es que vivimos una gran situación en que la élite y la población predominante de cierto trasfondo de la mayoría de nuestros países se consideran cristianos. Su doctrina es ortodoxa, son piadosos, asisten muchas veces a la iglesia los domingos según el marco de referencia establecido, están en lo correcto. Y el Satames ha argumentado que ese marco de referencia, sobre todo en su invocación de la autoridad científica y la objetividad, tomó posesión de la Biblia y frente a relativamente poca resistencia, sigue en posesión de ella hasta el día de hoy. Entonces vamos a profundizar un poquito más en el análisis del Satames y tomar en cuenta lo que argumenta también el filósofo Etienne Balibar en los capítulos suyos que hemos leído, los cuales son muy difíciles de entender y espero aclararlos un poco en esta presentación. Los 500 años del colonialismo cristiano
el cual ha tomado posesión de la Biblia, han producido simultáneamente unas ideas poderosas que han estructurado el mundo de cierta forma, una mitología que no solo justifica la injusticia que ha habido y que hay, sino que también influye grandemente en la imaginación y los patrones de comportamiento y las estructuras políticas y económicas que fortifican y expanden el orden colonialista. Sin entender algo de esta situación social y política, nuestra ética como comunidades cristianas hará poco para subvertir la injusticia sistémica y supuestamente cristiana de nuestra época. Solerá darle una tapa piadosa y fortalecerla en nombre de Dios y con citas y lenguaje de la Biblia. Esta es la tercera razón por la cual hay que estudiar la gran situación social y política de la ética cristiana actual. Que las corrientes de poder son tales que lo que pasa por convicciones o estilo de vida cristianos eh, pueden ser poco más que la superficie de movimientos sociales y políticos de rivalidad nacionalista y fragmentación social. Estos movimientos se esconden insidiosamente en la ropa de la piedad personal y el deseo generoso de salvar el mundo y hasta de ganar a los perdidos para Cristo. He hablado de las ideas potentes que han dado forma a nuestra situación social y política actual como una mitología. Y el nombre principal que voy a dar a esta mitología poderosa y piadosa es la raza o el racismo. Y como veremos, la mitología de la raza ha sido básica para la construcción del Estado-nación moderno y el nacionalismo, el sistema global de Estados-nación en que estamos viviendo en el día de hoy. Antes de exponer la mitología de la raza, quiero que pasemos unos momentos estudiando una imagen que capta el génesis de esta mitología. Esta pintura o dibujo realmente eh, es del siglo XVI y nos presenta a una persona que el pueblo de Dios de su época entendía como misionero del reino de Dios. Su obra misionera se llevó a cabo poco después de que los cristianos europeos se toparon con la orilla de lo que era para ellos un mundo desconocido, el continente que luego llamaron América. En ese momento las tierras cristianas de Europa y su dominio del mundo occidental que conocían estaban siendo amenazados por el poder musulmán, el cual surgía del norte de África y del Medio Oriente. La potencia musulmana otomana estaba impidiendo el acceso comercial cristiano al lejano Oriente y los cristianos europeos tenían dificultades para garantizar ese acceso por medios militares. Aún Jerusalén había caído en manos musulmanas. La ciudad santa, el lugar al que volvería Cristo, estaba siendo gobernada por los supuestos infieles, los herejes musulmanes, como los cristianos medievales los entendían. Así que, a pesar de los riesgos de zarpar al abismo azul al oeste, que ahora llamamos el Océano Atlántico, se suponía que era necesario asegurar una ruta alternativa al lejano oriente para que la cristiandad pudiese mantener su forma de vida y cumplir su vocación, su llamado divino frente a la amenaza del poder musulmán. Bajo el patrocinio del Reino de España, inaugurado unos pocos años antes, el misionero Cristóbal Colón zarpó de Cádiz en el año 1492 para realizar esta misión del Reino de Dios. Lo siguiente es lo que escribió Cristóbal Colón al toparse con la primera isla, la que actualmente se llama la isla Watling de las Lucayas en las Bahamas. Dice así en su carta: 33 días después de mi salida de Cádiz, arribé
Llegué al mar de la India, donde hallé muchas islas habitadas por innumerables gentes, y de ellas tomé posesión a nombre de nuestro felicísimo monarca, a público pregón y aclamaciones, tremolando bandera y sin contradicción alguna. Puse a la primera el nombre de San Salvador. Esta isla es en un lugar, como dicho tengo, señalado por manos de nuestro Señor, por donde espero que su majestad de dar a vuestra alteza tanto oro como habrán menester, especería de una pimienta cuantas nuestra vuestra alteza mandare cargar, y almátiga cuanta mandare cargar, de la cual no se halla hasta hoy salvo en la isla de Gío, en Grecia, y la venden el señorío como quieren, que creo que saquen más de 45.000 ducados de ella cada año, y la linanoe, cuanto mandar encargar, y algodón, cuanto mandar encargar, y esclavos, tanto que no hay número, y serán de los idólatras. Y sobre todo, tengo por de vuestra altezas las sobredichas islas todas, y que puede disponer de ellas así como puede, y más cumplidamente de los reinos de Castilla, y en especial de esta española. Concluyo aquí que mediante la gracia divinal de aquel que comenzó de todas cosas virtuosas y buenas, y que da favor y victoria a todos aquellos que van en su camino, que de hoy en 7 años yo podré pagar a vuestra alteza 5.000 de caballo y 50.000 de pie en la guerra y conquista de Jerusalén, sobre el cual propósito se tomó esta empresa. Esto de una carta del 4 de marzo de 1493. Colón creía, como aquí se puede apreciar, que la reconquista de Jerusalén ocasionaría el retorno de Cristo. Estaba viviendo un momento escatológico. Así describe la victoria cristiana que él supuestamente estaba encabezando. Así que, pues, nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos rey y reina en sus reinos famosos de tan alta cosa, donde toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas, dar gracias solemnes a la Santa Trinidad, con muchas oraciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán ayuntándose tantos pueblos a nuestra santa fe, y después por los bienes temporales que no solamente a la España, mas todos los cristianos tendrán aquí refrigerio y ganancia. Bien, el misionero italiano de la pintura estaba participando de este mismo proyecto que Colón está describiendo en estas cartas escritas al trono español. El misionero que se ve en el dibujo zarpó de Europa a principios del siglo XVI. Si quieren dar una pausa en el vídeo para estudiar la imagen, igual sería prudente. Hay mucho que analizar y merece la pena. Y cuando lo hayan visto un poco, pues pueden reanudar el vídeo para seguir la presentación. Bueno, fijémonos detenidamente por un momento en este dibujo y su visión del reino de Dios. Fijémonos en el perfil del misionero, en la parte a la izquierda de la imagen. La cruz domina desde arriba, agarrada en la mano derecha del misionero. La cruz está tanto en la cima del mástil como en la propia bandera. O sea que este hombre claramente ha venido a esta mujer indígena casi desnuda en el nombre de Jesús el crucificado. Evidentemente el misionero es un europeo bien vestido y bien respaldado. En la mano izquierda lleva algo prominente, tanto en la perspectiva de los que contemplamos la imagen como en su encuentro con la mujer indígena. Se llama un astrolabio, un instrumento de navegación y un símbolo del dominio tecnológico cristiano de Europa. A las espaldas del misionero están varias naves grandes, símbolos de la destreza científica y poder militar. Fíjense cómo el mástil de la cruz
esconde una espada corta que está a la mano del misionero, mientras la vaina de su espada, más larga, sobresale por detrás de su pierna derecha. Este hombre depende de la violencia y entiende que la violencia es perfectamente compatible con su representación de Cristo. Ahora fijémonos en el otro lado de la pintura, la parte a la derecha. La persona con la que el misionero del reino de Dios se encuentra es una mujer, casi desnuda, en una postura algo reclinada, de vulnerabilidad, la mano abierta y tendida al misionero. Detrás de ella hay un mundo aparentemente virgen, de animales sueltos y vegetación silvestre. Miren en el trasfondo del codo de la mujer. Ahí tenemos una escena de barbacoa caníbal. Un brazo humano separado de su cuerpo, tirado azarosamente en el espacio entre el misionero y la mujer indígena. En esta imagen vemos el comienzo de una larga historia y la mitología que estamos viviendo todavía en el día de hoy. Es la historia en la que los cristianos europeos tomaron posesión del continente al oeste de Europa, creyéndose los herederos elegidos y naturales de un mundo que no habían conocido. Este misionero, por cierto, se llama Amerigo Vespucci, el hombre de quien el continente América recibió su nombre. En nuestra época, en nuestros lugares, es habitual suponer que el racismo es una tendencia general humana, una manifestación de xenofobia, quizá, o de nuestra naturaleza pecaminosa, una condición de la que todos los grupos humanos son culpables de alguna manera. O se supone que el racismo es un fenómeno de psicología individual. Por lo tanto, las personas suelen aseverar tajantemente que no son racistas y que no abrigan ningún prejuicio, porque no son conscientes de ninguna ideas o sentimientos racistas dentro de sí. Esta insistencia suele ser tan firme como es, a mi juicio, descuidada, pues la raza en sí y no solo el racismo, es un imaginario poderoso, una mitología con estructuras sociales correspondientes, un sistema en el que estamos todos inmersos en unas formas que apenas podemos imaginarnos y que sobrepasan por mucho nuestras intenciones o experiencias conscientes. No es cuestión solo de convicciones conscientes racistas, sino de cosas como la configuración de la ciudad, de la situación de los barrios, los recursos de los diferentes colegios y hospitales, los canales de capital y del sistema financiero, las alianzas bélicas, las formas establecidas de estudiar y contar la historia. Todo esto entra en lo que es la mitología de la raza, de la que todos participamos de diferentes maneras. Entonces, voy a argumentar ahora que no podemos entender la raza tal como existe en nuestros lugares o nuestra época, aparte de su historia, de su evolución. Y esta es una historia teológica, una historia cristiana. La raza no es simplemente un caso más de xenofobia o un síntoma más del pecado o un defecto genérico latente en todos los grupos humanos. La raza, tal como la conocemos en el occidente moderno, es un logro de imaginación y teología cristianas, entre otras cosas, y una dinámica política y social cuyo génesis se está interpretando en esta imagen. Bien, entonces la raza no es un fenómeno natural, no es algo que Dios haya creado, es algo que ciertos movimientos humanos, movimientos cristianos, han fabricado. Eso es un poco mi tesis. Diferentes comunidades del mundo no son razas, pues, por naturaleza ni por la creación de Dios. La diferencia en sí entre cualquier comunidad y otra no tiene por qué ser racial. Por lo tanto, las comunidades que existen han llegado a ser, según un proceso histórico que podríamos denominar, por lo menos según este imaginario heredado, una racificación. Y hemos de analizar cómo la racificación ha hecho posible que nos imaginemos una diferencia de raza
y que construyamos la sociedad conforme a esa imaginación y que vivamos conforme a patrones de vida racistas, algunos evidentemente mucho más que otros. Es decir, tenemos que contar una historia que descubre la diferencia social y política, cómo ha llegado a entenderse y producirse en términos raciales, cómo la raza ha sido fabricada por obra humana. Para ello, vamos a indagar las relaciones complicadas visualizadas en la imagen del hombre de América y la mujer que supuestamente lo está recibiendo, a la imagen de Vespucci y una mujer sin nombre de una tierra que para Vespucci era un mundo nuevo y para ella era casa, como había sido para sus antepasados durante milenios en toda su gloria y sus defectos. La historia que voy a contar eh, relata cómo a partir de este momento en el siglo XVI, desde esta perspectiva, se empezó a abrir una especie de abismo entre la comunidad europea de Vespucci y la comunidad de la mujer en casa. Abismo que moldearía no solo la imaginación de los descendientes de cada uno, sino también sus estructuras sociales y políticas, sus instituciones básicas a lo largo de las generaciones, sus conceptos de ser humano, de antropología, de lo que significa ser uno mismo, sus memorias colectivas, sus hábitos inconscientes, sus patrones de pensamiento, sus intuiciones morales, sus temores y aún sus trayectos biológicos. Este abismo es precisamente la racificación de la humanidad de la mujer indígena y de la humanidad de Vespucci. Repito que la raza, en este sentido, es obra humana, no una realidad que ya tenían plenamente Vespucci y la mujer y las sociedades de las que formaban parte, no una realidad que los seres humanos heredan de la tierra o de la naturaleza o de Dios, sino una realidad mitológica que elaboran unos en contra de otros, específicamente elaborada por parte de la población dominante euroamericana con tanto poder que dio forma al mundo que hemos heredado del proyecto cristiano colonial. Lo que propongo entonces, conforme al análisis de Bolívar, es que este abismo ha sido construido por culturas occidentales. En otras palabras, la raza es una ficción, pero una ficción con efectos muy reales. Es un juego de relaciones sociales construido sobre una mentira. La mentira de una diferencia esencial y original entre diferentes poblaciones del mundo en función de sus trasfondos y sus rasgos físicos. Es más, las sociedades e instituciones de esta construcción racial desde la época de Vespucci han sido obra de cristianos, por lo cual estoy proponiendo la tesis algo escandalosa, que la raza moderna ha sido proyecto cristiano. Bien, la índole cristiana de la construcción de la raza es una consideración que Bolívar no menciona, pero que creo que hay que resaltar en una clase sobre la ética cristiana. Bien, ¿cómo se abrió este abismo de la raza? ¿Cómo se fue formando esta diferencia sacralizada de la raza, aunque no de una manera del todo consciente? Tenemos que contar la historia desde antes del viaje de Cristóbal Colón en la sociedad cristiana de Europa, desde antes de la existencia del concepto de raza que nosotros hemos heredado. Bien, antes del viaje de Cristóbal Colón y otros cristianos europeos como Vespucci, la cristiandad conocía tanto diferencias sociales interiores como fronteras extranjeras. Pero las diferencias interiores se entendían en términos de distintas autoridades políticas y religiosas, no en términos de raza. Esta comunidad de aquí eran los súbditos de este monarca y aquella comunidad de allá eran los súbditos de otro monarca. Esta comunidad de aquí seguían estas autoridades de la Iglesia cristiana y aquella comunidad de allá seguían aquellas otras autoridades de la Iglesia cristiana. La frontera extranjera europea era primordialmente la diferencia entre la cristiandad y la sociedad musulmana, como ya hemos
aludido. Eh, la sociedad musulmana, los cristianos europeos no consideraban pagana o idólatra, sino hereje. Lo más importante es que parece que no hubo en esta época ocasión de entender la diferencia entre la cristiandad y el extranjero de modo total o de modo natural o en términos de rasgos físicos. En otras palabras, la cristiandad no llegó a entender el extranjero como una totalidad esencial aparte de sí misma, y menos como una totalidad contrapuesta a una totalidad esencial cristiana. No llegó a entender el extranjero en base a una diferencia original o pura o natural. Era una diferencia cambiable, que tenía raíces históricas, no raíces naturales o esenciales. La diferencia social entre la cristiandad y otras sociedades no se entendía, por tanto, en términos de sangre o de rasgos físicos, sino, como ya hemos dicho, en términos de autoridad, doctrina e historia. Pero eso cambió. Eso cambió en la época de Vespucci. Cambió a partir de encuentros como el de la imagen entre Vespucci y la mujer sin nombre. En el encuentro entre la cristiandad europea y las sociedades indígenas del continente en que todos estamos, y los de África y Asia también, los cristianos europeos empezaron a buscar una forma de entenderse en relación a las sociedades indígenas que querían conquistar y colonizar. No había entre ellas estructuras de autoridad muy análogas a las estructuras eclesiásticas y políticas de la cristiandad europea y de la sociedad musulmana. O sea que no había obispos y principados, por ejemplo. No había tampoco una historia en común o una historia de relación. Por lo tanto, surgió una relación repentina que respondió a los esquemas de la parte dominante de la imagen, la parte cristiano-europea. Y se empezó a imaginar la diferencia entre la cristiandad y las sociedades indígenas de África y Asia y América en términos nuevos, en términos totales o absolutos o esenciales, en términos distintos a los que habían funcionado para entender y vivir las diferencias sociales anteriormente dentro de una cristiandad medieval en Europa. Estos términos llegarían a ser lo que llamamos la raza y más recientemente la etnia o la etnicidad. Bien, aquí entran dos factores principales en la imaginación de la diferencia entre Vespucci y la mujer sin nombre, entre la cristiandad y las sociedades indígenas de África y América y Asia también. El primer factor es el factor antijudío. En el siglo XV, la sociedad europea cristiana, sobre todo la española, había empezado a imaginar la diferencia entre los cristianos y los judíos que vivían entre ellos en términos de sangre. Es decir, se imaginaba que los judíos que tantos siglos habían vivido entre cristianos sin desaparecer, pero sin unirse a la iglesia cristiana, simplemente manifestaban una esencia distinta, una naturaleza diferente. Los cristianos representaban a Cristo, la perfección de la humanidad, y los judíos representaban supuestamente al enemigo, al asesino de Cristo, la imperfección de la humanidad y una mentalidad cabezona ante la evidente superioridad de la fe cristiana. Pero con el tiempo esta diferencia no se consideraba una cuestión de creencia o de socialización u otras circunstancias históricas y paulatinas. Tenía que ser más profunda, supuestamente. La diferencia de los judíos tenía que ser algo más fundamental, algo no cambiable, algo mítico. Estaba claro que algunos judíos se convertían al cristianismo para evitar la persecución, pero que no eran capaces de dejar totalmente atrás sus formas judías, y se les llamaba marranos. Por lo tanto, se fue imaginando que el ser judío era algo que los judíos heredaban de la naturaleza y que fue una maldición eterna por parte de Dios.
Su supuesta inferioridad no era cuestión de una realidad cambiable, sino de su esencia, su naturaleza. Y se imaginaba que esa esencia o naturaleza cabezona e inferior se transmitía concretamente en su sangre, en algo que pasaba de generación en generación de judíos y que no se podía convertir en vida cristiana, en sangre cristiana. Por consiguiente, el reino de España de Fernando e Isabela buscó quitar la sangre impura de su dominio en el siglo XV. Procuró purificar la cristiandad de la impureza judía para que la cristiandad fuera una sociedad íntegra, una sociedad pura, una sociedad cristiana. La clave de este factor antijudío es que se empezó a entender a los judíos en términos incambiables, esenciales y naturales. Los judíos no se habían formado supuestamente a lo largo del tiempo para ser como eran, sino que siempre habían sido lo que eran y siempre lo serían. Cuando la cristiandad empezó a dividirse en estados-nación 300 años después, más o menos, es decir, en lo que hoy día conocemos como países, el judío seguía representando el enemigo de referencia, el enemigo de cada pueblo. ¿Por qué? Porque aparte de los supuestos de los judíos en la Biblia, los judíos que existían en Europa eran de todas partes y no eran de ninguna parte. Hablaban diferentes idiomas y no tenían idioma propio. Eran un pueblo inmigrante y eran cabezones. Era imposible asimilar a los judíos del todo a la sociedad nacional cristiana de un país, porque tenían sus propias formas incaviables e incompatibles con la vida nacional emergente. No podían vivir en común, entonces, con el pueblo de un país cristiano, no podían vivir bajo una ley común de una sociedad nacional, no podían pertenecer a ningún pueblo moderno nacional. Por lo tanto, representaban los judíos la resistencia a la unidad nacional de los movimientos cristianos nacionalistas europeos y norteamericanos, y esos movimientos construyeron su unidad sobre un fundamento ideológico antijudío. Ser pueblo significaba ser no judío. Esto, hay que decirlo, a estas alturas era un poco diferente, en América Latina, ya que muchos judíos huían de Europa para establecerse en América Latina y ganaron prestigio al unirse a los movimientos independistas, por ejemplo, de Bolívar y de otros. Sin embargo, con el tiempo, la formación de las naciones sudamericanas manifestó un espíritu antijudío en América Latina también, porque los judíos representaban una población que no se integraba plenamente en la sociedad nacional cristiana de cada país. Ahora bien, volviendo al siglo XV y luego la colonización brutal del siglo XVI, además del factor antijudío, el otro factor principal en la imaginación eurocristiana de la diferencia entre la cristiandad y las sociedades indígenas de África y América fue el factor blanco, el autoconcepto de los cristianos europeos. En esa época, no había un solo poder europeo, evidentemente, había varios monarquías cristianas rivales. Cristóbal Colón había viajado bajo bandera cristiana de la monarquía española. Los reyes de Portugal, Inglaterra, Holanda y luego Italia y Francia y otros mandaron a sus propios exploradores misioneros y ejércitos y mercenarios. Estos diversos poderes europeos cristianos competían entre sí por la posesión y control y los beneficios del continente que no habían conocido. Pero en esta competencia, los europeos cristianos se veían, en su conjunto, como totalmente diferentes de las sociedades indígenas. A pesar de sus enemistades interiores, los diferentes poderes europeos se veían en su conjunto como representantes de la cristiandad, cuya labor era civilizar a las sociedades indígenas idólatras en nombre de Cristo. Compartían, pues, una misión. A pesar de sus divisiones
tremendas, gozaban, en el fondo, según su ideología y mitología, una pureza interna en común, la pureza cristiana, el ideal cristiano. En esto eran supuestamente totalmente diferentes de las sociedades indígenas que tenían que cristianizar, es decir, que conquistar y colonizar. Esta diferencia supuestamente total se fue vinculando a una diferencia más o menos general de tez y otros rasgos físicos. Los europeos cristianos se denominaban la civilización blanca en relación a las sociedades indígenas cuya tez en general era más oscura. Así que las sociedades cristianas eran blancas o gringas y las sociedades indígenas e idólatras eran los demás. Pero es sumamente importante reconocer que esta diferencia inestable de aspecto nunca vivía sola. Simplemente funcionaba como la tapa o la bandera de una serie de diferencias profundas. Diferencia social, diferencia de costumbre, diferencia lingüística, diferencia económica, diferencia de historia, diferencia de tecnología, diferencia de ética, diferencia de Dios. Ser blanco o gringo, por lo tanto, era la forma de designar la forma de vida europea. Ser blanco era supuestamente ser cristiano. He aquí la importancia del primer factor, el factor antijudío. Recordemos que las sociedades europeas llegaron a creer que los judíos entre ellas eran esencial y naturalmente diferentes. Y esta diferencia que se manifestaba en las costumbres y formas sociales y económicas de los judíos era tan profunda como para permanecer y transmitirse en la sangre incambiable judía. Los poderes europeos colonialistas exportaron esta idea de diferencia a su periferia colonial, a la relación entre Vespucci y la mujer sin nombre, a la relación entre los cristianos y los idólatras de América y África y Asia, entre los europeos cristianos y las sociedades indígenas. Por lo tanto, se llegó a imaginar que esta diferencia tan abismal permanecía en la sangre indígena, la cual tenía que ser esencialmente diferente de la sangre cristiana. Eran una diferencia natural y esencial creada por Dios. Esta es la raíz del concepto de raza, una comunidad blanca, de lazos genealógicos, con una misión en la historia como cristianos, en relación a otras razas subordinadas por elección de Dios y por naturaleza. Para la raza blanca, la misión cristiana es una carrera de victoria y ha entendido a otras razas como tales en función de su subordinación al trayecto victorioso de la raza blanca, la raza cristiana. Volviendo a la historia, la raza blanca, la raza cristiana, tenía la tarea misionera de civilizar a las sociedades idólatras morenas. Por lo tanto, aunque los indígenas se iban convirtiendo al cristianismo, la esencia cristiana y toda la forma de vida europea que eso implicaba era blanca, era gringa. Los indígenas podían ser cristianos solo en relación a los europeos, como los cristianos de referencia, el pueblo escogido de Dios, separado de los demás por una diferencia natural y esencial y eh, pues destinada, ¿no? Por Dios. Ya que los cristianos europeos, los blancos, eran los que poseían supuestamente la revelación y la verdad y la Biblia, y por lo tanto controlaban la revelación y la verdad, los indígenas podían ser cristianos solo en relación de subordinación a los blancos. Y los blancos tenían que proteger la superioridad que Dios les había encomendado para servirle. Los indígenas podían mejorar su condición solo en la medida en que se conformaban a la pureza cristiana euroamericana, es decir, solo en la medida en que se hicieron lo más blancos posibles, pero no llegarían a una unidad plena con los blancos porque seguían separados por una diferencia natural y esencial, la que llevaban supuestamente en la sangre de generación en generación,
la que era evidente en el color de la piel y siempre corroborada por formas supuestamente inferiores de vivir, acusados de pereza, terquedad, simpleza, etc. Así es como los indígenas habían sido racificados como aparte de los blancos, quienes a su vez constituían la raza elegida por Dios. En los siglos XVII y XVIII, el cristianismo atravesó una crisis profunda, algunas dimensiones de la cual mencionamos en la semana 2 de la clase. La autoridad monárquica y eclesiástica cristiana perdió su prestigio y dominio, y se levantaron movimientos de independencia nacional que no dejaron de ser movimientos cristianos en su inicio, cuyas bases se centraban en un idioma nacional, un territorio y cierta historia en común, todos los cuales fueron nacionalizándose, pero se fundamentaban sobre todo estos proyectos nacionalistas en una ideología de elección por Dios, de ser pueblo trascendente destinado a la victoria, de tal manera que los nacionalismos euroamericanos consagraban el ideal de ser la forma política de la raza elegida, la forma nación que presenta a Bolívar como la expresión de la raza escogida. En los últimos 2 siglos se ha agravado la crisis del cristianismo en los estados-nación de Europa y América del Norte, eh, por lo cual muchos pueblos nacionales de Occidente ya no se consideran cristianos o solo una parte de su población considera que su país es cristiano. Pero la idea de que gente blanca y sus formas de vida representan la ciudadanía original y natural del país, el ser prestigiosa que se aspira, sigue en vigor en los estados-nación de Europa y en Estados Unidos y Canadá, y a veces por derivación o imitación en los estados-nación de África y Latinoamérica y Asia, en algunas partes, otras partes del mundo, en la medida en que estos proyectos nacionales han imitado a sus conquistadores para oponerse a ellos y quizá realizar su propia conquista nacional. La nacionalización de las poblaciones mestizas de América Latina tendía a priorizar los símbolos y las estructuras de la misión civilizadora de los cristianos blancos de Europa, y evidentemente hablaban esos idiomas europeos como sus idiomas nacionales y se fueron formando como naciones distintas entre sí, con fronteras geográficas y estructuras de Estado correspondientes. Los estados-nación de la modernidad, pues, en general, se han constituido como familias independientes entre sí que descienden de un origen supuestamente puro y mítico, lo cual es un concepto secularizado de la elección por Dios. Esta idea de la familia pura e independiente nacional es lo que Balibar describe como etnicidad ficticia. Por medio del mito de una población natural de la nación, a la cual los demás ciudadanos o inmigrantes o poblaciones de otras naciones son contrastados, el nacionalismo canaliza el racismo. El nacionalismo llega a ser el canal de la raza. El nacionalismo no limita el racismo, por tanto, sino que lo alimenta y lo encauza. No deshace ni supera el racismo en definitiva. Se puede argumentar que para resistir a la opresión euroamericana y desarrollar fundamentos según los cuales consolidarse como naciones independientes hasta cierto punto, los estados-nación de América Latina y África y Asia han seguido el modelo de sus opresores, inventándose una unidad familiar propia, pura e independiente. Pero tal unidad nacional puede ser tan ficticia como la de los blancos y fomentar violencia parecida hacia los que no son la población nacional de referencia, los que pueden relacionarse a la familia de referencia solo como ciudadanos de otros países o de segunda clase o como extranjeros o como población del territorio nacional pero sin representación en el Estado y sin Estado propio, como son
las comunidades de trasfondo maya o de habla quechua u otro trasfondo precolonial. Esta imitación a la mitología europea de la raza y la etnicidad nacional tiende a reforzar el predominio de los blancos o los más blancos porque mantiene el mito de pureza original que hay en la raíz de esa mitología de la raza y que aporta tanto poder social a sus estructuras políticas, es decir, el mito de pureza nacional que se mantiene entre los colonizados, como la mujer de América sin nombre favorece el predominio de los colonizadores como Américo Vespucci. Ahora vamos a analizar un poquito más cómo el racismo funciona a través del nacionalismo en el contexto de Estados Unidos, cuyos misioneros han influido tanto en América Latina y cuyas estructuras de dominio promueven la subordinación e imitación en América Latina. Es importante observar cómo el poder del dominio blanco y la correspondiente ratificación de la diferencia moderna y de sus comunidades depende del silencio de la raza y de lo que es invisible. Algunos de nosotros que vivimos en Estados Unidos contestamos la pregunta de quién eres diciendo igual mexicano-americano o inmigrante de Ecuador o afroamericano. Otros, como yo, simplemente decimos americano. No tengo que decir que de hecho soy irlandés americano e inglés americano y francés americano, aunque soy descendiente de gente de esas partes junto con algunos pueblos indígenas. Y eso es porque yo soy blanco y respaldo mi supuesta pureza nacional por medio de hablar el inglés americano, norteamericano, sin acento. Lo mismo se nota con respecto al aspecto. A mí no me piden explicaciones, que se les pide a otros, porque mi aspecto gringo ya me coloca en un plano más allá, muchas veces de la sospecha, en el tejido social de Estados Unidos. Si una persona blanca comete un delito, se considera un delito más en general. Si hay que buscar a la persona, se le suele describir en términos de estatura y peso, color de pelo, pero muchas veces no hace falta mencionar que la persona es blanca. Y el delito que ha cometido, evidentemente, no representa una tendencia blanca, una tendencia gringa. Será porque es pobre o está loco. Estos jóvenes gringos que entran en colegios estadounidenses para matar a cuantos puedan a tiroteo, no manifiestan una tendencia blanca, supuestamente. En cambio, si una persona de color comete un delito aquí en Estados Unidos, una violación, por ejemplo, de repente se le asocia a una minoría de color. Se busca al perpetrador como una persona negra, o una persona latina, o una persona inmigrante. De alguna manera, esa persona de color representa la población inmigrante latinoamericana, si es que la persona es latinoamericana, o representa la población negra, si es que es una persona de trasfondo caribeño o africano. Por lo tanto, el color de la piel y la forma de hablar son solo la superficie de la ramificación del tejido social de la nación. No hay que mencionarlo en el caso de los blancos porque los blancos somos la raza de referencia y se controla la jerarquía y mitología actual con el uso del silencio. Predomina el blanco no porque es blanco supuestamente, sino porque es inteligente, trabaja mucho, paga sus cuentas a tiempo, domina la tecnología, etc. Y si no se conforma al ideal blanco, es un criminal o un loco, pero ya no es representante de lo blanco, de la población idealizada. Así, los blancos predominan a través del silencio. En realidad, la diferencia que se intenta describir en términos raciales corresponde a toda una serie de características de trasfondo histórico, de cultura, de poder económico, de concepto de familia, etc. El color de la piel funciona como marcador o bandera de la forma de vida que rige y predomina. Lo blanco no se refiere en realidad a solo el color de la piel, sino a las formas culturales, lingüísticas y socioeconómicas de la población de referencia, la cual se recompensa con más poder político, social y económico. Ser blanco en Estados Unidos, por ejemplo, es
muchas veces ser propietario de una casa, contar con un alto nivel de formación profesional y un trabajo bien remunerado, cierto grado de consumo en el mercado capitalista de bienes materiales, estabilidad y seguridad, tener pocos hijos, hablar inglés sin acento latinoamericano o afroamericano, eh, manifestar un comportamiento solemne con poca pasión, sobre todo en reuniones públicas como es un culto de iglesia. Lo blanco es toda esta serie de formas y condiciones que predominan en el tejido social, pero rigen sin nombre de blanco, rigen a través de un silencio. Luego, no poder comprar casa, tener que alquilar un apartamento, aun si uno no es estudiante, trabajar con el cuerpo en el campo, tener poca formación profesional formal, ganar poco en el trabajo, consumir poco en el mercado de bienes, tener poca seguridad o estabilidad, tener a muchos hijos, hablar inglés con acento latinoamericano o africano, un comportamiento emotivo lleno de pasión y aparente descontrol, según los blancos. Todo esto es ser una comunidad o persona de color, según los esquemas de interpretación que prevalecen en Estados Unidos por medio de la racificación. Dentro del país es ser una comunidad inmigrante o persona inmigrante. Tener casa propia, mucha educación, carrera profesional, consumir mucho, etcétera. En cambio, es ser normal. Lo blanco, pues, es la norma sin nombre a la que hay que conformarse para mejorar la condición material, es el estándar de virtud y capacidad que tienen los blancos, supuestamente no por el color de su piel, sino porque han trabajado mucho o son muy inteligentes. Y los no blancos se tienen que conformar a esa norma sin nombre si es que van a mejorar su condición en la sociedad. Pero no llegarán a un poder equivalente a él de los blancos porque en el fondo no son blancos, solo los pueden imitar. El juego está montado sobre una mitología racial para mejorar la condición de algunos como medio de conservar la jerarquía fundamental ya establecida, la cual corresponde al ideal nacional, el sueño americano, el dios del mercado. Resulta que una jerarquía compleja se mantiene a base de una diferencia supuestamente natural y esencial, una diferencia que se denomina raza y que se asocia al color de la piel y la forma de hablar, aunque tiene mucho más que ver con la política, la historia, la cultura y la economía. En realidad es una diferencia construida, fabricada a lo largo de generaciones que no es natural y por tanto no se deja a su aire como el crecimiento de las flores. Es una diferencia mítica que hay que seguir construyendo y manteniendo en las estructuras sociales y políticas y en la imaginación de los habitantes para que cumplan y fortalezcan el orden actual. En general lo hacemos con muy poca conciencia de lo que estamos haciendo. Como joven blanco en el sur de California, yo tenía muy poca idea de la forma en que yo participaba de esta jerarquía social racificada. Y como muchos, me consideraba una persona abierta y sin prejuicios raciales, etcétera. Pero la racificación del mundo y de la sociedad en que yo vivo en el día de hoy y también cuando era joven, no es cuestión solo de mis propios prejuicios conscientes o inconscientes, sino de un sistema de relaciones en que yo participo si yo quiero o no. Por eso el sociólogo caribeño Stuart Hall, cuyos artículos estamos leyendo en la semana 3, dice que no solo hablamos la realidad colonial, sino que esa realidad nos habla a nosotros. Es decir, nos convierte en sus palabras, en su predicación, sin que nos demos cuenta. La gran tentación que vivimos nosotros en nuestra época es la de luchar por la mejoría material de nosotros mismos y de otros en términos de lo blanco, en términos de lo no hablado, en términos de lo blanco o lo puro que no es del todo visible. Estoy hablando de comerciar nuestra identidad en términos de lo blanco, de plantear la mejoría de nuestras comunidades y nuestras personas en el modo de lo blanco. Les doy una ilustración.
Los habitantes latinos de la ciudad donde yo crecí, Santa Clarita, a 50 kilómetros del centro de Fuller, en Pasadena, en Los Ángeles, será un 30% de los habitantes de la ciudad. La vasta mayoría de ellos vienen de México y muchos viven en barrios segregados como uno que se llama La Tijuanita. Sin embargo, la congregación latina de mi iglesia local allí, donde crecí, que gozaba la presencia de una variedad de latinos de Argentina, de Colombia y de otras partes de Sudamérica, tenía a muy pocos mexicanos. Las causas de este fenómeno seguramente son complejas, pero un factor crucial debido a la racificación nacionalista fue que los mexicanos, que llevan mucho tiempo viviendo en Santa Clarita y el resto de Los Ángeles, ya representaban una comunidad despreciada establecida. Por lo tanto, para otros latinos, asociarse con ellos fue una amenaza a la mejoría de su condición, un impedimento para su asimilación al ideal, y la posibilidad de mejorar su condición había sido el motivo de la inmigración de los argentinos, los colombianos y otros de Sudamérica a Estados Unidos, muchas veces con un aspecto más parecido a los europeos. Esto es comerciar eh, la identidad latinoamericana en términos de lo blanco. Llevó a los cristianos latinoamericanos de mi iglesia a luchar entre sí para ser lo más gringo posible, lo más blanco posible, aproximarse al ideal social que era silenciosamente blanco. Me parece que esto mismo puede ser lo que rige en las sociedades latinoamericanas, en que las comunidades más indígenas son marginadas, porque son las menos blancas de todos. Y eso evidentemente es cuestión no solo de su aspecto, sino de sus patrones de vida. El fenómeno de comerciar la identidad según lo blanco implícito consiste en un esfuerzo general por ser lo más blanco posible y lo menos no blanco posible. Lo blanco es lo que controla, parece ser, la promesa del futuro. Resistir a la racificación y la nacionalización en este sentido de nuestro mundo y de nosotros mismos es muy complicado. No se trata de negar las diferencias que hay, pues hay diferencias, pero sí se trata de reconocer que esas diferencias no son naturales, ni esenciales, ni totales. Son el fruto de cierta historia y circunstancias e interpretaciones, y son cambiables a lo largo del tiempo. Las diferencias que están no tienen que estar como están. Todas las comunidades del mundo son mestizaje e hijos de una sola pareja humana originaria, según la memoria bíblica. No hay comunidad nacional o racialmente pura, y ni Dios ni la historia ha encomendado una misión a ninguna comunidad supuestamente racial o nacional. No podemos generalizar sobre las distintas comunidades desde nuestra perspectiva limitada y gobernar sus diferencias complejas por medio de una óptica universal de la raza. Tenemos que ir dejando que esa mentalidad euroamericana moderna de reivindicar criterios universales de análisis de las diferencias sociales, como si diferentes comunidades fueran puras e independientes entre sí, unidades autónomas como un principio natural de cada una. Tenemos que ir, me parece a mí, dejando atrás esa mentalidad. Esta mentalidad eh, busca reivindicar una pureza falsa, una pureza blanca, aunque silenciosa sobre su color, una fe mental muchas veces, no una fe corporal, una fe ficticia. Eh, lo que es la vida de la fe en la presentación bíblica siempre es en sí un organismo mestizo. Las diferencias entre comunidades son demasiado complejas para que las conozcamos sin convivir, sin compartir la vida, sin amarnos en persona, sin casarnos unos con otros, sin mojarnos en la vida del otro.
Evidentemente no las podemos comprender a base del color de la piel o la forma de hablar español o inglés u otro idioma. Si intentamos comprender las diferencias que hay así, siempre pasaremos por alto la complejidad y la belleza de la persona y de la comunidad que sea. Aplicando esto a Vespucci, el hombre de América tiene que dejar caer la espada y correr el riesgo de ser cambiado y hasta lastimado en el encuentro con esta mujer y su comunidad, de llegar él mismo a conocer a Jesús como nunca lo había conocido a través del encuentro con esta mujer que no conoce. Si los cristianos seguimos conformándonos con la mitología de la raza en nuestras situaciones nacionales, no conoceremos al Cristo que es la imagen de Dios, que se da a conocer en el encuentro entre diferentes. No conoceremos al Cristo que no buscó proteger su pureza, sino que se mojó en el pecado de su pueblo y del mundo, que vino en semejanza de carne de pecado, como dice Pablo en Romanos 8, que se solidarizó con la impureza, que no conociendo pecado fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, como se enseña en 2 Corintios. O sea que de su impureza peculiar, en esa impureza peculiar de Cristo, radica nuestra purificación y justicia. Como cristianos entendemos de las escrituras que nuestro padre fue un arameo errante, según Deuteronomio, y Dios nos ha llamado a seguir siendo pueblo inmigrante e impuro entre todos los pueblos del mundo, incluso cuando llegamos a tener la bendición de poder plantarnos en un lugar concreto de manera permanente, para que se vea en nosotros al Dios de Abraham y la luz de su descendencia, Jesús, el Mesías. Gracias por su atención a esta presentación. Les invito a incluir en sus respuestas al foro, sus aportes, pues puntos de ambigüedad o de confusión, eh, lugares de la presentación en los que piensan de otra manera, para que podamos dialogar, ¿no?, sobre el contenido de esta presentación en la sesión de clase. Gracias.